En 1899, Nikola Tesla desarrolló un equipo de transmisión de radio con el cual detectó una señal eléctrica, que al estudiarla, afirmó que era una emisión inteligente y de origen extraterrestre. En un principio ubicaba su emisión en Marte, aunque posteriormente determinó que venía de algún otro lugar del espacio. Ese mismo año el inventor Guillermo Marconi, otro de los impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, detectó también esa extraña señal, pero al ser decodificada como letras del alfabeto Morse, se creyó que estaba detectando las emisiones del mismo Tesla. Algo completamente falso, porque el mismo Tesla anunció que ya había dejado ese proyecto para seguir con otros estudios, y que por esa fecha solo había sido receptor y no emisor de ninguna señal de radio, y menos de tal envergadura. A Tesla no le hacía falta ninguna comprobación más, y sabía que había sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro. Por eso Tesla siguió desarrollando aún más este dispositivo sin divulgar nada, y aunque lo tachaban de lunático, a Marconi siempre le había quedado la duda de si lo que también había detectado era esa señal de origen extraterrestre, y continuó investigando. Hasta que en 1920 hizo unas declaraciones al periódico, asegurando haber recibido mensajes de extraterrestres. Declaró lo siguiente: durante los experimentos de telegrafía sin hilos, me he encontrado con el fenómeno más asombroso. Lo más llamativo para mí, es que he recibido unas señales que creo que se originaron en el espacio, más allá de nuestro planeta. Creo que es enteramente posible que esas señales puedan haber sido enviadas por los habitantes de otro mundo, a los habitantes de la Tierra. Tanto fue el entusiasmo por tal asombroso descubrimiento, que en 1922, Marconi pasó largas temporadas con su barco buscando señales extraterrestres por prácticamente todo el Océano Atlántico. Hasta que en 1924, con astrónomos y el beneplácito de la Marina y el Ejército de Estados Unidos, se realizó un experimento en el cual apagaron todas sus comunicaciones excepto las estrictamente necesarias, con el fin de detectar esas señales inteligentes de origen extraterrestre. Cosa que ocurrió y pudo ser detectada por diferentes estaciones de radio, pero no se reveló su procedencia. 13 años más tarde, en 1937, reapareció Nikola Tesla con un nuevo invento secreto que había desarrollado a partir de esa primera recepción de la señal extraterrestre. Jamás hizo público ningún detalle sobre tal aparato, pero declaró que podía enviar enormes cantidades de energía a través del espacio interestelar y a cualquier distancia sin sufrir la más mínima dispersión. Lo que en otras palabras, era un dispositivo para comunicarse con inteligencias de otros mundos, o si lo prefieren, con extraterrestres. No fue hasta 1960, cuando se descubrió un misterioso objeto orbitando la Tierra que increíblemente, emitía una extraña señal, la cual fue interceptada. Se pensó que podría tratarse de algún tipo de satélite, de algún proyecto secreto de alguna gran potencia, pero había varios inconvenientes. El misterioso satélite se estimó que tendría un peso de al menos 12 toneladas, algo que era demasiado pesado para los cohetes de la época, y que además, se encontraba en órbita polar, lo que certificaba que era imposible que perteneciera a ninguna agencia de ningún país de este planeta. Además, al decodificar la señal, mostraba un mapa estelar, centrado en la estrella binaria Epsilon Botis visto desde la Tierra. Si esto era un error o una broma, no era compatible con ningún satélite u objeto de los que hoy en día estudiamos y tenemos localizados, pues estos mantienen unos parámetros de horarios y velocidades, por los cuales podemos ubicarlos en el espacio, pero este extraño satélite no se comportaba así. Este objeto alteraba sus parámetros haciéndoles imposible predecir el momento en que podrían volver a verlo, para estudiarlo y obtener más datos de él. Otros 13 años más tarde, en 1973, el astrónomo escocés Duncan Lunnan afirmó haber logrado interpretar una señal captada en la década de 1920 por dos físicos noruegos que, según su teoría, procedía de un satélite polar de 10.000 años de antigüedad que orbitaba la Tierra, y que era conocido como el Caballero Negro, y que había sido enviado allí por los habitantes de un planeta que orbita la ya nombrada estrella Epsilon Botis, cuyo último término significa pastor en griego. Era la misma señal que muchos años antes ya habían detectado Tesla y Marconi. El mensaje decía lo siguiente: nuestra casa es Epsilon Botis, una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de 7, contando hacia afuera del mayor de los dos soles. Nuestro sexto planeta tiene una luna. El cuarto planeta tiene 3, y nuestro primer y tercer planeta tienen una luna. Nuestra sonda está en la órbita de vuestra luna. Esto actualiza la posición de Arcturus que se muestra en nuestros mapas. Desde entonces, se ha detectado en innumerables ocasiones, pero siempre guardando un absoluto silencio. Si a día de hoy usted busca qué es este misterioso caballero negro, se encontrará con varios documentos, en los que se afirma que simplemente es un desecho de alguna misión espacial,
catalogado por NASA como desechos y objetos que orbitan alrededor de la Tierra, y que solo es los restos de un aislante térmico. Me pregunto qué aislante térmico altera su velocidad en su órbita, a tal extremo de no ser posible su monitoreo, por no mantener ningún tipo de patrón, y que además, tenga un peso de 12 toneladas, y que emita una señal que al ser decodificada, aparezca un mensaje y un mapa estelar, el cual se habría trazado desde la Tierra hace 13.000 años y está centrado en el sistema estelar Epsilon Botis. Hablar del Caballero Negro es algo que lamentablemente, solo genera burlas y desprestigio, pero si alguien tan fascinante como Nikola Tesla, afirmó antes que nadie tal cosa, permítanme quedarme con esta parte de la historia, que además, ha sido silenciada por todos los estamentos militares y agencias de inteligencia. Esta última semana ha sido algo menos productiva por motivos ajenos a este canal, por eso os pediría que si os gusta el contenido, dejarais vuestro like y os suscribáis al canal. Seguramente os hayáis perdido alguno de los vídeos anteriores, por lo que sería genial si le echarais un vistazo. Espero vuestros comentarios, y os deseo un estupendo fin de semana. La verdad tarde o temprano, siempre sale a la luz. Gracias por visitar Historias en un Minuto de la Ventana del Misterio. Fin de la información. En esta imagen de 1997, se muestra un objeto volador no identificado en el desierto del campo de misiles de White Sands, en Nuevo México. En el vídeo que se obtuvo, se puede apreciar una especie de nave iluminada, con forma ovalada que cae del cielo. Es muy curioso que al impactar por primera vez, aparentemente no sufra desperfectos. Rebota como si su estructura estuviera recubierta con algún tipo de escudo de fuerza. A continuación vuelve a elevarse unos instantes, para terminar impactando violentamente contra el suelo, y parece explotar en 1000 pedazos. ¿De dónde vino este documento? ¿Quién lo grabó? O incluso cuando se vio por primera vez, sigue siendo un misterio. Aunque aquí vamos a exponer algunos datos. Después de que la noticia sobre esta increíble grabación apareciera impresa y en línea, una serie de correos electrónicos intrigantes con la nomenclatura Top Secret llegaron a My Strange New Mexico, un sitio web dedicado a todo lo extraño y único ocurrido en el estado de Nuevo México. El dato que proporcionan en el documento es bastante curioso, pues dice textualmente que los impresos fueron entregados por un personal capacitado de aviones no voladores, búhos de metro y medio de altura. Aquí yo literalmente quedé fuera de juego, pues no sé si es algún tipo de frase hecha, o es literal. Uno de esos correos electrónicos, de alguien que se hace llamar Light Eye, decía simplemente: este vídeo fue realizado por Ted Loman. No es un accidente ovni. Otro, de Peter Hersten, exdirector de Ciudadanos contra el Secreto OVNI, afirmó: Loman generó el vídeo sobre el accidente, y creó la escena inicial del ovni saltando. Antes de proporcionaros más información referente a Ted Loman, tengo que recordaros que ante noticias de estas características, la desinformación es lo primero que entra en juego. Por lo que recomiendo discreción, y no hacer mucho caso a quien apunta a que esto es una falsificación, pues tan solo analizando el vídeo, se puede certificar que es una grabación real. El sujeto al que apuntan esos correos es Ted Loman, un conocido investigador de ovnis, que en 1973 se convenció de que necesitaba viajar a una montaña en Baja, México. Allí los extraterrestres iban a aterrizar para recogerlo y devolverlo a su planeta de origen. En cambio, su familia lo llevó a un psiquiatra, y en su mayor parte, guardó el incidente para sí mismo durante 17 años. Luego, en 1989, sufrió un accidente al fundir plata en un laboratorio. Una lesión que le costó la vista izquierda, y lo dejó con un parche en el ojo estilo pirata, y le dio a su padre mucho tiempo para leerle sobre ovnis. 8 años más tarde, en 1997, Loman comenzó a presentar y producir un programa semanal, llamado UFO Talk, de acceso por cable, en Tucson, Arizona. Un programa en vivo de 1 hora, que examinaba la presencia reportada de ovnis en Occidente. Ese mismo año el programa cambió su nombre a Off the Record, y en 2002 el programa salió del aire. Loman se mudó al norte de Idaho, y terminó trabajando en un documental sobre accidentes de ovnis, titulado It Fell from the Sky. Fue la escena inicial de ese documental, difícil de encontrar, y la forma en que las imágenes del presunto accidente de White Sands pudieron haber aparecido por primera vez al público. Lo último sabido de Loman es que se encontraba en México y no estaba disponible para hacer comentarios. Pero Peter Hersten, exdirector de Ciudadanos contra el Secreto OVNI, el cual trabajó con Ted Loman en su junta directiva, dijo: lo único que no es real en el documental es la escena inicial. Eso no es real.
No recuerdo si en realidad fue CGI o algún tipo de mejora informática. Algo que personalmente me resulta muy gracioso, pues para no recordar cómo se realizó, bien que afirmaba que era falso. La realidad es que el vídeo del accidente de un objeto volador no identificado en White Sands se emitió por primera vez en el programa televisivo UFO Connections, un programa de acceso por cable de Sacramento, California, en el que Loman reprodujo el vídeo del accidente y dijo que las imágenes aún no habían sido analizadas profesionalmente, y afirmó que no sabía cuándo se hicieron, lo que da la posibilidad a que la grabación sea mucho más antigua, o incluso que no sea de ese lugar. Sobre el vídeo, dijo: "Eso lo obtuve a través de Jaime Maussan, y no sé de dónde lo sacó. Es mejor decir que no sé de dónde sacó esto Jaime, pero creo que ocurrió en White Sands, pero no puedo y no lo haré, confirmar o negar que sea real. Lo dejaré en manos de los espectadores que lo vean y lo miren, y así decidan por sí mismos". Predeciblemente, incluir a Maussan en la historia fue el único motivo para que los desinformadores mayores del reino de los medios de comunicación desacreditaran este evento. Hizo a la opinión pública dudar de la credibilidad de la película. Maussan es un popular presentador de televisión mexicano, y como tal, se expone a todo tipo de críticas, tengan o no fundamento. Dedicarse a divulgar lo desconocido, créanme ustedes que no es fácil. Normalmente es muy difícil evidenciar esos misterios que se intentan trasladar a todos ustedes. Somos los primeros en buscar las pruebas, pero entiendan que precisamente estas están ocultas. Los documentos clasificados que existen sobre aeronaves no humanas y sus tripulantes, desgraciadamente, son totalmente inaccesibles para el común de los mortales, por lo que no podemos hacer cátedra del misterio. Me pregunto qué científico del mundo, en el ámbito o especialidad que se imaginen, tiene vedado el acceso a toda la información disponible hasta la fecha, de eso que vaya a proporcionarle una formación académica, la cual le proporcionará un doctorado respaldado por la ciencia. Nosotros no jugamos en la misma liga, y muchas veces cometemos errores. Estos son aprovechados para sentenciarnos de por vida, y lo peor de todo, es ver a otros compañeros divulgadores del misterio, subiéndose al carro, y señalando los posibles errores, que evidentemente todos hemos cometido. Yo no voy a señalar a los que señalan, pero sí les voy a recordar, que cuando quieran buscar a alguien que no ha dicho la verdad, se miren en el espejo y vean la respuesta. El día que hagamos cátedra del misterio en su totalidad, la humanidad avanzará a pasos agigantados. Algunos aún no se dan cuenta de a quién favorecen con determinadas declaraciones. Todos cometemos errores, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ojalá muy pronto llegue el día en que dejen trabajar sin restricciones a los que intentan divulgar a la humanidad su propia realidad. ¿Naves extraterrestres en los anillos de Saturno? Norman Bergrun, un científico que trabajó durante 12 años en la NASA, ha afirmado que hay naves extraterrestres en los anillos de Saturno, aunque la ciencia no quiere admitirlo. Bergrun sirvió en el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, y trabajó con Lockheed Martin en algunos proyectos aeroespaciales clasificados. En su libro, Rainmakers of Saturn de 1986, describió por primera vez la teoría de que se habían avistado naves extraterrestres en los planetas anillados del Sistema Solar, especialmente en Saturno. Bergrun dice que, mientras analizaba las imágenes tomadas por las sondas Voyager a lo largo de los años, encontró objetos extraños cerca de los anillos. El científico agregó que, incluso se podrían observar escapes de los motores de naves extraterrestres, cuya propagación se aceleraría y alcanzaría una etapa crítica. Además, aseguró que estas naves pueden ser consideradas como vivas, ya que cuentan con las funciones esenciales de los sistemas biológicos, como la autorreproducción y el automantenimiento. Esto está en línea con lo que dicen algunos teóricos, como Arwin Nicholson y Duncan Fororganis de la Universidad de Edimburgo, que hace 10 años sugirieron que el universo podría estar poblado por miles de sondas alienígenas autorreplicantes. Además del innegable prestigio y currículum del científico, los escépticos afirman que esto tiene una explicación natural. Otros indican que los movimientos de la sonda provocan irregularidades en las imágenes. Lo cierto es que Saturno y sus lunas están llenos de extrañas características,
desde la misteriosa nube hexagonal del Polo Norte hasta los satélites pastores. Estos satélites son pequeñas lunas cuya influencia gravitacional restringe el material en algunos anillos planetarios, limitando regiones estrechas. El material del anillo que orbita cerca de una luna pastora generalmente se envía de regreso al anillo, mientras que otro material se arroja o termina cayendo sobre otro satélite. Sin embargo, a veces sucede algo relacionado con una serie de misterios. Un ejemplo llamativo se puede ver en la imagen obtenida por la sonda Cassini. La nave espacial Cassini detecta un objeto misterioso en los anillos de Saturno. La agencia lo describe de esta manera: una brecha brillante en el estrecho anillo F de Saturno sugiere que puede haber sido violada recientemente. Esta característica probablemente no fue causada por la luna de Pandora, 50 millas u 81 kilómetros de diámetro, que acecha en la esquina inferior derecha. Lo más probable es que haya sido creado por la interacción de un objeto pequeño, incrustado en el anillo y el material del núcleo del anillo. Los científicos a veces se refieren a estas características como chorros. Debido a que estos cuerpos son pequeños y están incrustados dentro del propio anillo F, son difíciles de detectar con la resolución disponible para la nave espacial Cassini de la NASA. En cambio, su efecto revela su presencia, y los científicos usan la nave espacial Cassini para estudiar estos escultores invisibles del anillo F. Si esta información es falsa, sería una estupidez por parte de un extrabajador de la NASA el afirmar tal cosa. Si esta información es real, espérense cualquier cosa, pues está claro que las grandes agencias ya saben de esto. Gracias por visitar la ventana del misterio. Fin de la información. Se acerca un cometa 10 veces más grande que el que acabó con los dinosaurios. Mide unos 90 kilómetros de largo por 160 de ancho, y regresa al sistema solar después de visitar nuestro planeta cuando aún comenzaba a formarse. Hace 65 millones de años, otro cometa colisionó con nuestro planeta, y originó un cráter de 118 kilómetros de diámetro. Las cenizas llegaron hasta la atmósfera y cambiaron el clima del planeta. Finalmente se extinguieron 3 de cada 4 especies que habitaban la Tierra. Aquel cuerpo medía apenas 10 kilómetros. Ahora un equipo de astrónomos han confirmado la existencia de un cometa más grande que aquel que originó la extinción de los dinosaurios. Mide más de 100 kilómetros y su nombre es Bernardinelli Bernstein. Por lo que sabemos es el mayor descubierto hasta la fecha. Encontrar algo así es una tarea casi imposible, sobre todo si no se sabe que existe. Se pudo localizar porque se estaba analizando información del telescopio del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo en Chile. Dicha información se había obtenido entre 2013 y 2019. Se buscaban objetos más allá de la órbita de Neptuno. Para ello cuentan con un algoritmo que detecta si una misma sombra o mancha se encuentra en distintas fotografías tomadas por el telescopio, y si esa mancha sigue las leyes de movimiento de los cuerpos celestes. Los científicos habían configurado el sistema para que le diera una alerta si un cuerpo aparecía en un mínimo de 7 imágenes. Pasado un tiempo sonó una alarma. Casi 30 imágenes detectaron un mismo cuerpo, el de un cometa gigante, 10 veces más grande que Deimos, una de las lunas de Marte. La realidad es que este tipo de cometas constituyen una rareza, y precisamente esto es uno de los factores más interesantes. Este cometa estaría en un viaje de regreso a la Tierra, el cual comenzó con nuestro planeta en plena formación, hace miles de millones de años. Los científicos dicen que les brindará una oportunidad increíble para estudiar el objeto. Esperan que revelará descubrimientos revolucionarios sobre cómo era el sistema solar antes de que se crearan los planetas, y esto es algo muy raro. Independientemente del tamaño y la actividad del cometa, lo más emocionante para la ciencia es que el cometa regresa en un momento muy dulce para la astronomía. Tenemos imágenes de este cuerpo desde 2014 y lo podremos seguir analizando hasta 2031.
nos brindará décadas de estudio para saber más del cometa más grande conocido. Los científicos siempre han especulado con la existencia de objetos como este, navegando por los gélidos bordes del sistema solar a lo largo de miles de millones de años. Crucemos los dedos para que ningún gigante interestelar de estos tenga como rumbo nuestro planeta. Gracias por visitar Historias en un Minuto de la Ventana del Misterio. Fin de la información. La Tierra era una prisión extraterrestre antes del 30.000 a.C. Supongo que todos recordaréis el incidente de Roswell. Se afirmó por múltiples testigos que una nave extraterrestre tripulada se había estrellado en el desierto de Nuevo México, en 1947. La explicación oficial es que allí nunca se estrelló ninguna nave extraterrestre, aunque repito que hubo testigos que aseguraron lo contrario. Algunas personas contaron que vieron una nave estrellada en una ladera y que sus tripulantes, a todas luces seres que no pertenecían a este planeta, habrían sido recogidos por los militares. Alguno de los seres fue recogido con vida, pero lo que hoy os voy a contar, seguramente no lo conocíais. Matilda O'Donnell, una sargento mayor de la Fuerza Aérea del Ejército de Mujeres de Estados Unidos, aseguró que pudo comunicarse telepáticamente con uno de los supervivientes. Era la única en la base que tenía tales capacidades telepáticas. Se presentó con el nombre de Air, y le habría contado de dónde procedían, y por qué vinieron a nuestro planeta. La militar aseguró que no era un ser biológico, pues su cuerpo estaba hecho de una especie de material sintético, lo que lo convertía prácticamente en un robot. Su apariencia era femenina y no estaba herida o dañada por el accidente. La nave estaba hecha del mismo material que sus tripulantes y le dijo que se controlaba con la mente. Esta raza de seres estaría utilizando el cinturón de asteroides como base intergaláctica. Dijo que habían venido de un planeta lleno de poder y conocimiento llamado Dominio, el cual tiene 2 estrellas y 3 lunas. Su civilización era extremadamente antigua, pero no quiso dar su ubicación. Llevaban visitando nuestro planeta desde antes que existiéramos, y antes del año 30.000 a.C. Era una prisión extraterrestre. La Tierra es un pequeño planeta de una estrella del borde de una galaxia, lo que hace que la Tierra esté muy aislada de las civilizaciones que existen más al centro de ella. Esto hace que sea apta para usarla como una especie de jardín botánico o zoológico, o incluso para su uso actual como prisión y vertedero. Pueden buscar ustedes los documentos en los que esta sargento del Grupo Médico de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos relata todo esto. Historia de la epilepsia, la enfermedad de los dioses, orígenes babilónicos. El viaje comienza en la antigua Babilonia, lugar donde encontramos las primeras descripciones de la epilepsia. Estos relatos, grabados en tablas de piedra con escritura cuneiforme, datan de entre los años 1067 y 1046 a.C., y se recopilan en un libro conocido como Sakitku. Es una obra monumental de la antigua Babilonia, considerado como el libro de todas las enfermedades. Este libro es un testimonio impresionante de cómo nuestros antiguos antepasados entendían y trataban las enfermedades, incluyendo la epilepsia. El Sakitku fue escrito en 2 tablas, una en neo-asirio, que data del siglo VII a.C., y la otra en neo-babilonio, correspondiente al primer milenio a.C. Este libro fue compilado durante el reinado del rey babilónico Adad-Apla-iddina, entre 1067 y 1046 a.C. En el libro, la epilepsia era conocida como antasubeo, o antasubba, un término sumerio cuya traducción significa la enfermedad de las caídas. A través de los síntomas descritos en el libro, los antiguos babilonios intentaban determinar la etiología de la enfermedad, que normalmente atribuían a causas sobrenaturales.
Las contribuciones del Sakiku son notables por su detallada descripción de los aspectos clínicos de la epilepsia y otras enfermedades. Aunque los conceptos médicos del libro pueden parecer primitivos para los humanos de hoy en día, representan un importante paso adelante en la comprensión humana de la medicina y la enfermedad. Se convirtió en un texto médico muy influyente durante el primer milenio antes de Cristo, y sus ideas sobre la epilepsia y otras enfermedades se transmitieron a generaciones posteriores de médicos y eruditos. Aunque nosotros hemos avanzado mucho desde entonces, el Sakiku sigue siendo un valioso testimonio de los primeros esfuerzos humanos para comprender y tratar las enfermedades. La contribución de Hipócrates. Es importante destacar que estas descripciones ocurrieron mucho antes que los textos hipocráticos, donde queda aclarado que el origen de la epilepsia no era sobrenatural. La contribución de Hipócrates destaca precisamente por este punto. La enfermedad de los dioses. Los antiguos griegos pensaban que solo un dios podía arrojar a las personas al suelo, privarlas de sus sentidos, producirles convulsiones y devolverlas a la vida, aparentemente poco afectadas. Esta creencia contribuyó a que la epilepsia fuese considerada un fenómeno sobrenatural, lo que le otorgó la denominación de enfermedad divina, o morbo sacro. Con el inicio de la Edad Media, la enfermedad volvió a ser considerada sobrenatural. Reinó un absoluto desconocimiento sobre lo que desencadenaba y causaba la epilepsia. Los pacientes con epilepsia sufrieron una discriminación patente y un estigma social flagrante, debido a la falta de conocimiento sobre esta enfermedad. A pesar de lo que se creía, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica, que no es contagiosa y puede afectar a cualquier persona. Fue un neurólogo inglés en el siglo XIX, el que la definió como una descarga eléctrica normal en el cerebro. Ahora hace una semana de la última crisis epiléptica que he sufrido, y es curioso que textualmente me digan que tengo una actividad bioeléctrica normal, por la frecuente presencia de salvas de actividad lenta y aguda, sobre ahora sí, ambas regiones frontotemporales. Aquí viene mi historia. La historia de alguien que hoy se acerca a los 45 años. Es una travesía marcada por enigmas y desafíos. Hace unos 4 años, este alguien fue sacudido por la repentina aparición de ataques de epilepsia tónico-clónicos, que dejaron una huella imborrable en su vida. Pero la intriga se remonta a su niñez, cuando, con apenas 3 años, vivía con su madre en la casa de sus abuelos. En aquella época, el niño de 3 años pronunciaba palabras inquietantes, mientras parecía tratar de expulsar algo o alguien de su hogar. «Vete fuera», exclamaba con determinación, como si estuviera viendo a un intruso invisible, y se esforzara por proteger su espacio. A medida que fue creciendo, sus experiencias tomaron formas aún más misteriosas. A los 4 o 5 años, mientras salía al umbral de su casa, de nuevo su infancia se vio sacudida por un evento inexplicable. Recuerda que el cielo de repente se tiñó de un rojo inquietante y una voz masculina y penetrante pronunció palabras que hasta el día de hoy siguen ocultas en su memoria y a día de hoy aún no recuerda. Pero el misterio no cesó ahí. En su niñez, experimentó lo que la medicina denomina como terrores nocturnos. Eran aterradores y recuerda con angustia como en ocasiones veía a su madre con los ojos rasgados y oscurecidos, un espectáculo que le llenaba de terror. Pasaron años de relativa calma, sin saber que se avecinaban tiempos turbulentos. Poco antes de ser padre por primera vez, una noche ocurrió algo que desafiaría toda explicación lógica. Era de madrugada y era verano. Vivíamos en un ático, por lo que se encontraba totalmente abierto de ventanas y puertas. Yo estaba durmiendo al lado de mi pareja, y de repente, una esfera de luz azul del tamaño aproximado del doble de una pelota de tenis, irrumpió en la habitación en plena noche. Pero el protagonista en cuestión, que era yo, estaba profundamente dormido. La esfera flotó hacia mí, y mi pareja, llena de angustia, intentó despertarme de todas las maneras posibles, sin éxito. La esfera se posicionó en el lado izquierdo de mi cabeza, momento en el que desistió de despertarme y se tapó con las mantas de la cama. En cuestión de minutos, cuando volvió a destaparse, la esfera de luz ya había desaparecido. La conexión entre este evento y los posteriores ataques de epilepsia que experimentaría años más tarde, es un enigma que desafía toda explicación lógica. La ubicación de la esfera en el hemisferio izquierdo de mi cabeza es particularmente intrigante, ya que un diagnóstico posterior incluyó esclerosis mesial temporal, una condición que involucra el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Y perdonen, pero no parece ser una simple casualidad. Hace 4 años, obtuve un vídeo en el que capturé una de esas esferas, que personalmente creo que son extraterrestres. En el vídeo, señalé la esfera con un puntero láser, y algo inquietante sucedió. La esfera pareció reaccionar a la luz láser, deteniendo su rumbo y acercándose a nosotros, reduciendo la intensidad de su luz. El vídeo prometía ser una revelación,
pero fue el comienzo de un calvario. Por supuesto conservo el documento, pero desgraciadamente tiene una pésima visibilidad. Los días posteriores a la grabación sufrí intensos vómitos e insoportables dolores de cabeza. Fueron días de agonía. Mi madre me alentaba a comer algo tras 3 días de sufrimiento. Lo que sucedió a continuación es una incógnita, ya que me levanté, entré en el salón y, en un instante, me fui de nuevo a mi dormitorio, perdiendo la conciencia. Mi madre entonces escuchó un grito, y corrió a mi habitación. Allí me encontró sufriendo una crisis tónico-clónica. Fue el primer ataque de mi vida. Mi diagnóstico hoy en día es esclerosis mesial temporal, aunque en el pasado solo me diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. En el mundo de la epilepsia y las experiencias neurológicas, no es raro que las personas asocien eventos singulares con síntomas posteriores. El cerebro humano es un órgano complejo y en ocasiones, los eventos aparentemente desconectados pueden tener efectos profundos en su funcionamiento. Esta historia es un testimonio de la intrincada relación entre experiencias misteriosas y la salud cerebral, y destaca el continuo desafío de comprender el funcionamiento de la mente y el misterio de lo desconocido. Si lo desean, continúen a mi lado mientras finalizo el documento, pues muy a mi pesar, soy el protagonista de esta historia, y sigo buscando respuestas y tratando de descifrar los enigmas que han marcado mi vida. Voy a teorizar sobre una posible relación con la bola de luz. El enigma que envuelve a la vida de un servidor incluye un episodio que plantea preguntas intrigantes: la aparición de una esfera de luz azul, del tamaño de 2 pelotas de tenis, en su dormitorio. La esfera de luz, cuya entrada en la habitación fue atestiguada por otra persona, se acercó a mí, quien continuaba profundamente dormido, ajeno a la intrusión. La esfera se posicionó en el lado izquierdo de mi cabeza, llevando a la única testigo consciente a cubrirse con las mantas de la cama. En cuestión de minutos, cuando volvió a destaparse, la esfera de luz ya había desaparecido. La conexión entre este evento y los posteriores ataques de epilepsia que experimentaría años más tarde, es un enigma que desafía toda explicación. La ubicación de la esfera en el hemisferio izquierdo de la cabeza es particularmente intrigante, ya que su diagnóstico posterior incluyó esclerosis, y ya hemos dicho que no puede ser casualidad. Mi propia historia es un recordatorio de la intrincada danza entre lo desconocido y lo que creemos comprender, los misterios que rodean mi niñez, la esfera de luz que se posó al lado de mi cabeza, y los ataques de epilepsia que más tarde me abruman, son enigmas que desafían cualquier explicación lógica. En mi búsqueda de respuestas, he enfrentado lo inexplicable y lo incomprensible, y aunque las conexiones entre estos eventos permanecen envueltas en un misterio que desafía la lógica, su historia refleja una verdad fundamental. La epilepsia, en su núcleo más profundo, es una manifestación de la complejidad del cerebro humano. La epilepsia es mucho más que una afección neurológica. Es un recordatorio de que, incluso en la era de la ciencia y la comprensión, el misterio persiste en los rincones más profundos de nuestra existencia. Yo busco respuestas mientras navego por los enigmas que han marcado mi vida, y continuaré explorando el significado más profundo de la epilepsia. En su esencia más misteriosa, sigue desafiando la comprensión humana y recordándonos que en última instancia, somos exploradores en un mundo de misterio y maravilla.
voz de la ventana del misterio, ¿qué tal? Me pregunto si en la vida lo que ocurre por algo o ocurre por una casualidad, un azar, una mala suerte, una buena suerte, un destino, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que ocurre en algún momento de la vida eso que te hace ser de una manera, más parecido, más diferente. La historia de hoy yo la sé muy bien y al final diré el motivo. Y creo que es lo que marca mi vida, mi transcurso, ¿no?, en este tiempo. Hace a uno convertirse en la persona que es. Para que lo entendáis bien, qué mejor persona que la protagonista de esta historia. Os pido que la escuchéis con atención, pues esto fue el comienzo de todo. Quería contaros mi experiencia. Pues en el año 79 yo me encontraba en el hospital de San Cecilio porque había tenido a mi hijo. Entonces, bueno, una noche que empezó a llorar mi bebé, pues me levanté para darle el biberón. Entró la enfermera, mi compañera que también estaba dándole el biberón a su hijo. Pues no sé, serían las 5 de la madrugada o por ahí. Y bueno, pues los cogimos para darle el biberón. De pie con mi hijo para darle el biberón y que dejara de llorar. Y bueno, en ese momento, enfrente nuestra, pues se veía el monte del Sombrero. Y en un momento se iluminó todo el monte. Y era una luz así blanquecina, azulada. Estábamos mi compañera de habitación, la enfermera y yo. Y claro, nos quedamos mirando sin saber qué estaba pasando, ¿no? Duró exactamente no sabría decirlo, ¿no? Pero fue una cosa bastante extraña. Y aunque hayan pasado los años, no se me olvida ese momento. Nada, esa es mi experiencia. Granada siempre ha sido un punto importante, ¿no?, en este fenómeno, no solo por lo que ha contado Fernando Cámara. Se puede buscar en archivos, por ejemplo, el primer avistamiento ovni de España fue en Granada. Me puedo equivocar en la fecha, pero a lo largo de 1700. Y no es por poner a Granada en ningún sitio, de ponerlo en el mapa. No necesita que nadie ponga a Granada en el mapa. Pero es una pena, ¿no?, tantos y tantos casos que hay aquí, en esta ciudad, y que solo se recuerde uno siempre. Y no tengo nada en contra, al contrario, lo que ha contado Fernando Cámara es increíble y es un honor poder escucharlo de él. Pero
yo también le doy la oportunidad al resto de las personas que cuenten su experiencia. Y aquí nos centramos en una y dejamos de lado tantas y tantas, tan increíbles, impresionantes, y ya cada uno su criterio. Yo no digo de darle veracidad a todo lo que te cuentan, pero tampoco estoy con el protocolo de veracidad militar sobre el fenómeno OVNI aquí en España. Yo creo que el tener formación extra, ¿no?, de la que te da la vida, seguramente te pueda ayudar a dar más detalles de esta situación que has vivido, pero yo creo que un teniente o quien sea de elevado rango, ya sea académico, militar, científico, comparado por ejemplo conmigo, ¿no?, que yo soy como ustedes, una persona normal, como mínimo vamos a describir lo mismo, aunque es verdad que una persona, pues no sé, un científico, un ingeniero, un militar que haya visto estas cosas pueda dar a lo mejor algún tipo de detalle extra que yo no pueda dar, pero en principio esa persona y yo vamos a decir lo mismo, vamos a explicar la forma, el evento que hemos vivido, lo que hemos visto lo vamos a describir igual. Así que esta normativa, ¿no?, de darle veracidad a uno o a otro según su capacidad intelectual, no va conmigo. Y al final de este vídeo vaya a saber por qué. Y nada, mandar un abrazo. El vídeo no va a terminar con este relato, porque vamos a continuar con cosas aquí en Granada. Ya os digo, todo es importante, pero más importante aún es tener todo por igual. Tener un archivo de esto y no solo recurrir a los mismos temas año tras año, sino ir sumando. Y ya sabéis, por nosotros no va a quedar nunca. Nosotros defendemos este fenómeno, por llamarlo así. Sabemos que es real, tan real como tú y como yo. Pero aquí, yo, Raúl, en este canal, siempre nos daremos la oportunidad de saber de verdad qué es lo que viene, qué es lo que vemos, en qué se basa su tecnología, quiénes son, cómo son, en qué están basados su misma naturaleza. Y pocas respuestas más podremos darnos hasta que tengamos esa certeza para transmitirla a todo el mundo. Lo demás son hipótesis, están muy bien, elucubraciones también están muy bien, pero aquí nos quedamos con la verdad y con la ciencia. Y nada, ya os dejo con el relato, mando un saludo y continuamos con el vídeo. Vamos con este caso en cuestión. Como habéis podido ver, me he centrado en un fotograma donde se veía gente. Esto está grabado en Almuñécar, en la zona del Aquatropic, un parque acuático que hay allí. Más concretamente un peñón que hay, donde un espigón, donde solemos ir a pescar. Yo he estado mucho
en esa zona pescando. Y sí quiero que os centréis tanto en ese objeto como en las personas que se ven aquí abajo. He intentado mostrar este plano en el cual en principio parece no darse cuenta hasta este punto donde vaya a ver que parece darse la vuelta a ese hombre automáticamente, parece que recogen algo. Yo no sé si porque han visto eso o eso ha afectado a algo, pues no sé, algunos instrumentos de pesca que puedan tener allí, arreos de pesca. Pero es el único plano en el que veo actividad en los hombres cuando este objeto está allí. Contaros de este vídeo, que como habéis visto sale la fecha de subida ahí, la cual yo os tengo que decir que yo este vídeo lo conozco de hace más años. O sea, es como si este vídeo se hubiera resubido en una cuenta de una persona que apenas tiene suscriptores. Yo en mucho tiempo, en este último año, he intentado ponerme en contacto con esta persona, pero nunca me ha contestado. Pero repito, yo este vídeo no lo he visto con la fecha de antigüedad que reza en el canal de YouTube donde está. Este vídeo yo lo había visto mucho antes. Puedo decir que hará unos 5 o 6 años que haya visto yo este vídeo. No sé si es la misma persona que la ha tenido que volver a subir, o la persona que lo subió lo borró y otra persona que lo tenía pues lo subió de nuevo a YouTube. Yo solo quiero decir una cosa. Estáis viendo ese objeto y ahora vamos a ir con él porque hay más tomas de este objeto. Estáis viendo, esto es un fotograma que no es para ver nada, solo para ver qué hay allí. ¿Sabéis qué es eso? Eso es el EVA 9. Eso es, vamos, si eso no detectó ese aparato, no hay nada que lo detecte. Y tengo clarísimo que lo detectó. Es curioso cuando se va, como pone una luz como de cruce, como la típica luz que tienen los aviones, ¿no? Cuando van en crucero, en rumbo. Y claro, tú esto lo ves desde lejos ahora mismo en el coche andando y tú crees que es un avión, cualquier cosa, pero es que no es un avión, es que lo habéis visto y vamos a ir con él en detalle. No vamos a perder ni un solo detalle de este evento, de esta filmación, que para mí es tremenda, es tremenda. Si os fijáis bien, ahora aquí voy a hacer una estabilización. Tengo que decir que fue manual. Eso quiere decir que cada frame que tenga este vídeo ha sido colocado en un sitio estratégico para hacer una buena, pues bueno, que lo veáis bien, que esté bien estabilizado. Y fijaros en este objeto. ¿Eso qué es? Me gustaría ahora que vengan los típicos detractores, no voy a decir nombres, pero con que diga Don Pimpón, por ejemplo, ¿no? Ya sabrán algunos quién es, ¿no? Que va de refutador por la vida y no tiene ni idea. No tiene ni idea, pero bueno, no voy a perder ni un segundo más en ese tema. Si os fijáis en este objeto, ¿eso qué es? O sea, que venga ahora quien quiera, que os diga que mentimos, que esto está generado por ordenador. Eso está ahí, eso vino de... No tenemos el fragmento de vídeo de dónde vino, solo de dónde se captó. Está captado de unos edificios que hay justo enfrente, los cuales yo puedo decir que he estado veraneando en uno de esos edificios, si no en el mismo. Y mirad aquí cómo rota ese objeto y empieza a irse. Si os fijáis ahora en el vídeo chiquitito de abajo, cuando se cruza con la estrella que hay detrás, se produce un desenfoque, es normal, es por el paralaje, es porque el punto luminoso que hay detrás está mucho más lejos y se desenfoca este momento el vídeo. Pero es que no sé qué se necesita más. No sé si este caso para vosotros es bueno, es malo.
lo que es que está relatado por mí, no voy a decir nombres, ¿no? Porque queda feo, ¿no? Entre compañeros. Pero seguramente si uno tuviera otro nombre, este vídeo lo están viendo en los 10 primeros minutos miles de personas, cosa que no va a suceder. Y es una pena. Es una pena porque la investigación cuesta mucho trabajo, y más un canal que no está monetizado como este. No es porque no lo monetice porque no quiera, sino porque YouTube me pide 1400 horas de reproducción, las cuales, desde que me quitó la posibilidad de monetizar el canal, es imposible para mi canal. Mostrando material que no ha visto nadie, material mío, comparativas increíbles con otros objetos en otros tiempos gastados. Y nada, el que entienda un poquito de esto, que se lo guarde en un archivo por si a alguien no le interesa que se vea y decide borrarlo. Yo ya os digo, a mí ya lo conocía. La fecha que os puse al principio del vídeo es la fecha de su vida. Y yo sí lo vi hace más años que esa fecha de su vida. Os repito, he intentado ponerme en contacto con esta persona, no me ha contestado nunca, he insistido y nada, lo dejaremos por si alguien más sabe de esto o puede aportar un poquito más, pero creo que es tan interesante o más, ¿no? Porque tenemos el documento gráfico que lo que cuentan una y otra vez en todos los programas de televisión, canales de YouTube, lo que sea. Si está muy bien recordar el pasado, pero ¿por qué no se muestran las evidencias que tenemos? Eso yo no lo puedo entender, no es envidia ni nada, pero esto es un caso tremendo, un caso tremendo en el cual de fondo tenéis el EVA 9, que eso, quien entienda un poco, puedes buscarlo, puedes saber lo que es. Eso es el Escuadrón de Vigilancia Aérea en Granada, que eso detecta todo. Y bueno, por si aquí en Granada ya habéis visto esa foto que fue hecha en Sierra Nevada, el cual tenemos más cosas por allí, pero no mostraremos de momento. Y esto también está filmado en Granada, en un pueblo de Granada. Que nos digan qué es esto, que nos digan que una aeronave, ¿no?, la que ellos quieran, va en vuelo continuamente iluminada, sin tener ninguna luz de posición que identifique o pueda identificar ese aparato en vuelo. Y después está la gente que viene y nos dice que eso es un satélite. Vale, yo se lo compro, pero cuando empieza a pasar esto por donde hay nubes, ¿me pueden decir ustedes por qué no bloquea las nubes ese objeto? Si ese objeto estuviera ingrávido detrás de las nubes, cuando pasaría detrás de las nubes no podríamos verlo, o se opacaría la luz, algo cambiaría, cosa que no sucede, pero no solo en este vídeo, en muchos más vídeos que yo he mostrado. Y bueno, voy a intentar seguir con este ritmo, porque al principio ya habéis visto que intenté hablar un poquito más desde el corazón, ¿no?, pensando y sintiendo lo que dice uno. Pero yo no sé qué es lo importante en esta vida. Os dije antes, cuando os contó la historia esta persona en 1979 de un acontecimiento luminoso que hubo en el Monte del Sombrero, aquí en Granada, cuyo monte, quien quiera buscar un poquito verá toda la historia que tiene ese monte, ligado a brujería, a demonios, a reyes enterrados, disculpen. Y no sé, os dije que os iba a decir por qué era el comienzo de todo. Y el comienzo de todo fue en esa ventana. Esa persona que os relataba, esa era mi madre. Y esa persona que tenía en brazos era yo. Y desde esa ventana, mi madre conmigo en brazos, de repente se iluminó todo el monte el día que yo nací. Que no digo que sea por mí, es un evento que tuvo la oportunidad ella de ver.
Pero por supuesto, aquí, ¿a quién creo más? ¿A mi madre o a un científico? Miren ustedes, mi madre es la mejor persona del mundo y desgraciadamente tuvo que cuidar a su familia desde muy pequeña y no pudo tener una carrera académica, la cual estoy seguro que hubiera sido lo que hubiera querido, por lo lista, por lo inteligente que es. Pero claro, ya para un estudio militar de este acontecimiento, para un grado de credibilidad, mi madre sería el último escalón, porque no tiene estudios ni tiene nada. Miren ustedes, señores, porque iba a decir una palabra que no quiero decir porque no va conmigo. Pero miren ustedes, señores, creo antes a mi madre, antes de cualquier persona que me pongan ustedes en este planeta, que haya estado, que esté, que venga, que pueda existir o que haya existido, Y eso no se lo permito yo a nadie. O sea, la credibilidad que tiene mi madre no es el 100%. Si hubiera el 1.000.000%, sería esa, incluso más, pero bueno. Entonces aquí da credibilidad a uno a otros por su grado académico. ¿Eso sabes para qué sirve? Porque está en protocolos militares. Para en un momento dado, ¿no? Esa persona que ha visto ese evento tan real, tan claro, que lo describe tan bien, como esa persona no tenga estudios, la tratan por loco. ¿Y saben ustedes qué se hace? Se coge el papelito, se arruga y se tira a la basura. Y bueno, solo quiero mandaros un abrazo. Espero que estéis bien. El canal necesita un tirón antes del 31 de diciembre. Y si no se consiguen unas horas que faltan, ya solo faltan 1400, pues nos mandarán al olvido. No sé si os gustan nuestras investigaciones o las mías. Siempre hablo a veces en plural majestático, no sé por qué, porque incluso a mí no me gusta escucharlo en los demás, pero es así, no es solo uno, son muchas cosas las que se unen para poder crear estas investigaciones y poder enseñároslas. Y nada, os mando un abrazo, que estéis bien. Ya sabéis por qué este canal se llama La Ventana del Misterio, porque todo empezó en una ventana. Y si tenéis curiosidad, ese es solo el principio. Y tengo mucho más para contaros de estos eventos pasados en mi vida y alrededor mía. Y bueno, cronológicamente, si nos dan la oportunidad, os lo iré contando con mucho gusto. Y nada, os mando un abrazo y muchas gracias por visitar La Ventana del Misterio. Chao.